Este video se trata de los 10 animales más conocidos de Rusia. Rusia, la tierra de los extremos. Un vasto territorio donde la naturaleza es salvaje, pura y llena de misterio. Desde las gélidas tundras del Ártico hasta los densos bosques de Siberia, este país alberga algunas de las criaturas más fascinantes y emblemáticas del planeta. ¿Sabes qué animales luchan por sobrevivir en estos paisajes infinitos? ¿Cuáles se han convertido en símbolos de fuerza y resistencia? Hoy exploraremos los 10 animales más famosos de Rusia, desde el majestuoso tigre siberiano hasta el escurridizo leopardo del Amur. Prepárate para un viaje salvaje por la biodiversidad rusa. El tigre siberiano, también conocido como tigre del Amur, es el felino más grande y emblemático de Rusia, un verdadero gigante que puede superar los 3 metros de longitud y alcanzar hasta 300 kilos de peso. Habita exclusivamente en los bosques templados del lejano oriente ruso, principalmente en los territorios de Primorie y Jabárovsk, donde se adapta a inviernos extremos con temperaturas bajo cero gracias a su denso pelaje, y una capa de grasa que lo protege del frío. Este majestuoso depredador, reconocible por su pelaje anaranjado con rayas oscuras, es un cazador solitario que se alimenta de ciervos, jabalíes e incluso osos, desempeñando un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, su supervivencia ha estado en peligro debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat, reduciendo su población a menos de 600 ejemplares en estado salvaje. Hoy, gracias a los esfuerzos de conservación del gobierno ruso y organizaciones como WWF, su número ha aumentado ligeramente, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha por la preservación de la vida silvestre. Su imagen, asociada a la fuerza y la belleza de la taiga, ha inspirado leyendas indígenas y hasta aparece en el escudo de Primorie, demostrando su importancia cultural y ecológica en Rusia. El oso pardo, conocido en Rusia como el dueño del bosque, es uno de los animales más icónicos y respetados del país, simbolizando la fuerza indomable de la naturaleza rusa. Con una población estimada de más de 120.000 ejemplares, Rusia alberga la mayor cantidad de osos pardos del mundo, distribuidos desde los bosques europeos hasta las remotas tierras de Siberia y Kamchatka, donde algunos machos pueden superar los 700 kilos de peso, convirtiéndose en los osos más grandes de Eurasia. Estos imponentes omnívoros tienen una dieta variada que incluye bayas, raíces, peces, especialmente salmones en Kamchatka, y hasta mamíferos grandes, almacenando grasa para sobrevivir a los largos inviernos durante su hibernación en cuevas o refugios naturales. Aunque generalmente evitan a los humanos, los encuentros ocasionales en regiones como Karelia o el lejano oriente han alimentado numerosas leyendas y cuentos populares, donde el oso es tanto un personaje sabio como temible. Pese a su estatus de especie protegida, enfrentan amenazas como la caza furtiva, y la fragmentación de su hábitat debido a la tala ilegal. En la cultura rusa, el oso pardo no solo aparece en escudos regionales y literatura, sino que también es un símbolo nacional, representando la resiliencia y el espíritu salvaje de Rusia. El zorro ártico, también llamado zorro polar, es un superviviente nato de las regiones más gélidas de Rusia, donde las temperaturas pueden caer hasta menos 50 grados. Este pequeño pero resistente cánido habita en la tundra siberiana, las islas del Ártico, como Nueva Zembla y Urangel, y las costas de Chukotka, adaptándose al clima extremo gracias a su denso pelaje invernal blanco, que lo camufla en la nieve, y su capa de grasa subcutánea. Con un peso de apenas 3 a 5 kilos, este depredador oportunista se alimenta de lemmings, aves marinas e incluso restos de cadáveres dejados por osos polares, siguiendo sus huellas para aprovechar los restos. En verano, su pelaje cambia a un color pardo grisáceo, mimetizándose con la tundra rocosa. Aunque su población es estable, el cambio climático y la competencia con el zorro rojo, que avanza hacia el norte, amenazan su hábitat. En la cultura nómada de los pueblos Sami y Nenets, el zorro ártico es un símbolo de astucia, y su piel, históricamente usada en parcas, era un recurso vital para los exploradores rusos del Ártico. Hoy, es una especie protegida en reservas como la isla Urangel, patrimonio de la UNESCO. Con una envergadura que supera los 2 metros, y garras más poderosas que las de un oso, el águila real es la rapaz más majestuosa de Rusia, reinando desde los montes Urales hasta las cumbres del Cáucaso y los vastos territorios de Siberia. Este depredador supremo, capaz de volar a 320 km por hora en picada, caza desde liebres hasta lobeznos y crías de ciervo, usando su visión 8 veces más aguda que la humana para localizar presas a kilómetros de distancia.
En Rusia, construye sus nidos, llamados aguilares, en acantilados inaccesibles, algunos con más de 2 metros de diámetro y usados por generaciones durante décadas. Aunque su población es estable, enfrenta amenazas por la electrocución en tendidos eléctricos, y la caza furtiva para el mercado negro de taxidermia. Para los pueblos indígenas de Altai y Buriatia, el águila real es sagrada. Los chamanes siberianos creen que transporta mensajes al mundo espiritual, y en la cultura cosaca simboliza valentía. Hoy, es protegida en parques como Altai Tavan Bog, y es la estrella de festivales de cetrería en Kazán. Con una presencia que abarca desde los bosques de la Rusia europea hasta las estepas siberianas y la tundra ártica, el lobo gris es el depredador más emblemático y controvertido de Rusia, donde se estima habita el 30% de la población mundial de esta especie. Estos maestros de la supervivencia, que pueden recorrer hasta 200 kilómetros en un solo día en busca de presas, cazan en manadas organizadas con tácticas militares, derribando desde liebres hasta alces adultos, 10 veces su tamaño. En invierno, su denso pelaje los protege de temperaturas de menos 40 grados, mientras que sus aullidos, audibles a 16 kilómetros de distancia, han inspirado mitos eslavos que los vinculan con espíritus del bosque, aunque históricamente fueron exterminados como alimañas, con recompensas por pieles en la URSS, hoy juegan un rol ecológico crucial controlando poblaciones de herbívoros. En la cultura rusa, el lobo es una paradoja, símbolo de crueldad en fábulas pero también de resistencia partisana. Los guerreros medievales usaban pieles de lobo como armadura. Curiosamente, en la República de Sajá, los pastores de renos crían lobos domesticados como perros guardianes. Con sus majestuosas astas que pueden medir hasta 1.5 metros en los machos, el reno es el símbolo viviente de las tierras árticas rusas, y la base de supervivencia para pueblos indígenas como los Nenets, Evenkis y Saami. Este increíble ungulado, único en el mundo cuyos machos y hembras tienen cuernos, realiza la migración terrestre más larga del planeta. En la península de Taimir, algunas manadas recorren hasta 5.000 kilómetros anuales entre la tundra y la taiga, guiadas por un reloj biológico que anticipa tormentas. Sus pezuñas se transforman según la estación, anchas en invierno para caminar sobre la nieve como raquetas y estrechas en verano para vadear pantanos. En Rusia existen dos tipos, los renos salvajes, especie protegida en reservas como el Parque Nacional de Taimir, y los domesticados, criados por pastores nómadas que los usan como transporte, alimento y vestimenta. Su denso pelaje, con huecos de aire que atrapan calor, lo hace resistir a menos 70 grados, mientras que su nariz calienta el aire antes de llegar a los pulmones. Pese a su importancia, el cambio climático y la industria petrolera amenazan sus rutas migratorias. Con apenas 100 ejemplares en libertad, el leopardo del Amur es el felino más raro y esquivo de Rusia, y uno de los mamíferos en mayor peligro de extinción del planeta. Este maestro del camuflaje habita exclusivamente en los bosques templados de Primorie, cerca de la frontera con China y Corea del Norte, donde su pelaje dorado con rosetas se funde perfectamente con la vegetación otoñal. Más pequeño que otros leopardos, los machos pesan hasta 50 kilos, pero increíblemente ágil, es capaz de saltar 6 metros en horizontal, y arrastrar presas 3 veces su peso a los árboles para protegerlas de lobos y tigres. Su dieta incluye corzos, tejones y hasta crías de oso, pero la escasez de presas y la caza furtiva por su piel, que llegó a cotizarse en 10.000 pesos en el mercado negro, lo llevaron al borde de la extinción. Hoy, el Parque Nacional Tierra del Leopardo, creado en 2012, y cámaras trampa han permitido que su población se recupere lentamente. En la cultura indígena UDG, se creía que estos leopardos eran almas de chamanes transformadas, y matar uno atraía maldiciones. Con sus impresionantes ojos amarillos y un plumaje blanco puro que lo hace casi invisible en la nieve, el búho nival es una de las aves más emblemáticas de la tundra ártica rusa. Este majestuoso depredador, que puede pesar hasta 3 kilos y medir 70 centímetros de altura, habita en regiones remotas como Chukotka, la península de Yamal y las islas del Ártico, donde domina los cielos con una envergadura de 1.5 metros. A diferencia de otros búhos, es activo tanto de día como de noche, cazando lemmings, liebres árticas e incluso aves marinas con sus poderosas garras. Las hembras, más grandes y oscuras, con manchas negras, son ferozmente territoriales y pueden atacar a zorros árticos o incluso lobos que se acerquen a sus nidos en el suelo. Su población fluctúa con los ciclos de los lemmings. En años de abundancia, una sola pareja puede criar hasta 12 polluelos, pero en épocas de escasez, migran hacia el sur, llegando incluso a Siberia central.
Para los pueblos Chukchi y Yakut, este búho es un mensajero espiritual, y sus plumas se usan en rituales chamánicos. Aunque no está en peligro, el cambio climático afecta sus patrones migratorios y la disponibilidad de presas. Con un tamaño que rivaliza con el de un tiburón blanco, hasta 8 metros de largo y 2 toneladas de peso, el esturión beluga no es solo el pez de agua dulce más grande del mundo, sino un auténtico fósil viviente que nada en los ríos rusos desde la era de los dinosaurios. Este coloso, que puede vivir más de 100 años, habita principalmente en las aguas del mar Caspio, especialmente en el delta del Volga, y el mar Negro, donde migra desde el mar hasta los ríos para desovar. Su famoso caviar negro, extraído de sus huevas, que pueden representar el 25% de su peso corporal, lo convirtió en un símbolo de lujo, pero también en víctima de la sobrepesca furtiva. Un solo kilo de caviar beluga puede costar hasta peso 10,000 USD en el mercado negro. Hoy, la especie está en peligro crítico debido a las represas que bloquean sus rutas migratorias, como la presa de Volgogrado, y la contaminación. Rusia lidera proyectos de cría en cautiverio y ha prohibido su pesca comercial, pero su lenta maduración sexual, las hembras tardan 18 años en reproducirse, complica su recuperación. Curiosamente, en la cultura cosaca del Don, se creía que su vejiga natatoria curaba enfermedades pulmonares. Con su crin erecta como una llama de fuego, y su complexión robusta adaptada a las estepas más extremas, el caballo de Przewalski es el único caballo verdaderamente salvaje que sobrevive en la Tierra, y Rusia juega un papel clave en su conservación. Redescubierto en 1879 por el explorador Nikolai Przewalski en las fronteras de Mongolia y el sur de Siberia, este équido de 1,30 metros de altura, y pelaje leonado estuvo extinto en la naturaleza en el siglo XX, salvándose solo por ejemplares en zoológicos. Hoy, gracias a programas de reintroducción, galopa nuevamente en las estepas de Orenburg, Reserva Natural Estatal, y en la República de Kalmukia, donde resiste inviernos a menos 40 grados alimentándose de hierbas duras que ningún caballo doméstico digeriría. Su estructura social, con manadas lideradas por una yegua alfa, no por un semental, como en los caballos domésticos, fascina a los científicos. En la cultura mongol buriat, se consideraba un animal sagrado que alejaba a los espíritus malignos. Aunque su población global supera ya los 2000 ejemplares, sigue amenazado por la endogamia y la competencia con el ganado. ¿Cuál animal te gustó más? Por favor escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.